Episodio número 100. 100 episodios. Or our anniversary. Estudiante, si necesitas la transcripción, la traducción al inglés o las tarjetas de vocabulario, las puedes conseguir de forma gratuita en la página web SpanishLanguageCoach.com. Y ahora te dejamos con el episodio número 100. Este fue el tercer intento. Muy bien. Un 20 de abril del año 2022 nacía Spanish for False Beginners. ¿De verdad? Sí. 20 Sí. de abril. Sí. Wow. Hace 3 años y 100 episodios después estamos aquí presentando el episodio número 100. Así que gracias, inglés. Gracias a ti. Y sobre todo, gracias, estudiante, A vosotros. por hacerlo posible, porque, no sé si lo sabes, inglés, hay un fenómeno que se llama pod fade. Básicamente, solo un 5% de los podcasts Sí. llegan al episodio número 100. Me sorprende que sea tan alto, porque recibí un email de alguien recientemente dándome las felicidades por llegar a episodio 8 o algo de la versión inglesa. Sí, Sí. solo un 75% deja de publicar después de 10 episodios. ¿No? Y es verdad que al principio no nos escuchaba mucha gente, ¿verdad? Poca gente lo escuchaba. Tienes que perseverar. Es un poco, tener un podcast es como aprender español. Tienes que perseverar, ser constante Sí. y... Incluso cuando piensas que no ves resultados, los Exacto. resultados al principio. Exacto, sí. Hoy tenemos Q&A, un Sí. episodio de preguntas y respuestas, pero antes, estudiante, si quieres mejorar tu español conmigo, si quieres hacer el curso de pronunciación que estamos a unos días de ofrecer para que los estudiantes se puedan inscribir, te recomiendo que vayas a la web SpanishLanguageCoach.com/camaleón, porque el curso se llama Español Camaleón, un curso de pronunciación realista. Te recomiendo que vayas a la web y dejes tu email para estar en la lista de espera. Y para que lo sepas, yo voy a hacer el curso también. Sí. Porque quiero mejorar mi acento también, Ujú. mi pronunciación, y estoy emocionado por ello. Muy bien, Verdad. perfecto. Pues estaba a punto de llamarte por tu nombre real, por tu primer nombre real. Sí. Inglés, ¿empezamos con las preguntas? Sí. Vale. ¿Quieres leer tú la primera? Okay. ¿Cómo lleváis eso de estar pegados todo el día, viviendo y trabajando juntos? ¿No acaba uno queriendo esconderse en el baño un rato? ¿Quién pide antes una pausa para respirar? De Theo. Tío o Teo en español. Sí. ¿Quieres ir primero? Sí, bueno, la verdad es que ahora que estamos en el episodio 100, es todo mentira. No vivimos juntos, no somos novios. No nos conocemos, de hecho. No. El inglés es AI generated, está generado por la inteligencia artificial. Como la gente pensaba. Sí, eso lo ha pensado algunas personas. Pero con la mejora de ChatGPT, Sí. ahora es posible generar una imagen, ¿sabes? Sí. Antes solo una voz, así que cada paso mejora Claro. la situación. Bueno, ¿tú cómo lo llevas? Estar pegados, estar juntos mucho tiempo. Pues creo vivir que y trabajar juntos. para responder a la última parte de la pregunta, yo lo manejo peor. Soy yo normalmente que pide una pausa, diría, ¿no? Porque tú eres una persona muy paciente y yo mucho menos. Así que creo que lo manejamos muy bien en general, ¿no? Creo que trabajamos muy bien juntos, pero es verdad que de vez en cuando necesitamos una pausa como cualquier pareja, ¿no?
Pero en realidad creo que es mejor que cuando trabajaba en la escuela, quiero decir. Sí. Porque a veces volvía del trabajo, llegaba a casa y necesitaba una pausa de todo el mundo, no de ti, ¿sabes? Porque estaba exhausto. Sí. Y después de trabajar mucho en la escuela, necesitaba no hablar con nadie. Claro. Pero ahora no estamos así. Y antes, en Londres, cuando tú trabajabas en la escuela, yo no había hablado con nadie en todo el día, Sí. había estado solo y tú habías estado hablando todo el tiempo. Así que tú tenías ganas de hablar sí. y yo tenía ganas de no hablar con nadie. Sí. Sí. Pero ahora creo que es como no hay ningún problema. Claro, y además ayuda a que tú sepas ahora cómo es ese trabajo al 100%, ¿no? Y aunque trabajamos juntos, por ejemplo, haciendo este podcast, en estas semanas, por ejemplo, yo he estado grabando el curso de pronunciación, tú has estado trabajando en el proyecto de inglés, English and Beyond. Entonces, no estamos trabajando en lo mismo Es verdad. juntos todo el tiempo. De hecho, es más o menos este podcast, ¿no? Sí. Pues la segunda pregunta es de una amiga del podcast, de este podcast y de los podcasts de inglés y los otros, Jessica, un abrazo. Pregunta, ¿cómo es un día o una semana típica ahora que sois creadores de contenido a tiempo completo? ¿Tenéis reglas para separar el trabajo de la vida personal? Y yo añado, inglés, ¿a ti te gusta identificarte con el trabajo de creador de contenido? Pues esa última parte supongo que no. Aunque tenga toda la razón. Pero sí, es verdad que somos creadores de contenido, pero creo que hay un estigma bastante grande, ¿no? Contra eso. ¿Cómo lo deberíamos tener reglas para separar las dos cosas? Pero creo que con el tiempo no es así, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. A ver, a mí me gustaría separarlo más, pero la realidad es que no lo hacemos. Como muchas veces por la noche tú trabajas, también tenemos como diferentes niveles de energía. Yo a las 8 de la mañana estoy en mi prime de energía y creatividad y tú estás en tu prime a las 11 de la noche. Sí. Entonces, a veces sí que es difícil buscar ese punto. Pero el día a día, pues la verdad, yo no me identifico con el término de creador de contenido, pero no por una cuestión clasista, sino que al final... No pensaba en la clase. No, clasista en el término de las personas que trabajan en Internet. Okay. Como hay influencers, hay creadores de contenido, hay divulgadores. Yo me considero que somos profesores de idiomas que creamos contenido que puedan ayudar a estudiantes a entretenerse al mismo tiempo. Y luego los cursos más académicos. Claro, los cursos tienen un aspecto más académico, más formal, más de poder hacer preguntas, de asistencia, de comunidad. Pero sí, entonces creo que al final en el día a día funciona un poco, hay una parte administrativa de responder correos, hay una parte creativa de pensar en ideas, de crear guiones, no para este podcast porque no tiene guión, es más conversacional, pero... Para mí, editar los vídeos. Edición de vídeo. Para las versiones inglesas. Sí. Grabar cursos, grabar vídeos. Creo que para mí la cosa más importante o la cosa que destaca más es la flexibilidad. Que yo nunca he tenido nada de flexibilidad antes y ahora tengo toda la flexibilidad que quiero, básicamente. Sí, eso es lo mejor del trabajo, pero al mismo tiempo esa flexibilidad te permite estar trabajando siempre. Entonces, a veces te puedes convertir en tu peor jefe, ¿no? Entonces, sí que creo que deberíamos tener más límites de trabajo y vida personal. Sí.
Estaba mirando mirando a cámara fijamente. Estaba mirando el temporizador. Ah, vale. Yeah. ¿Quieres leer la siguiente No, pregunta? tú puedes, porque tú conoces a esta persona. Sí, le conozco a este chico. Sí. Hemos hablado por Instagram alguna vez. Y dijo, pregunta, Su nombre es muy bueno. ¿lo quieres decir su nombre? No, tú. Su nombre en internet es Vegan Language Slut. Muy bien. Y pregunta, cuando entro por primera vez en la casa de alguien, siempre miro sus estanterías y su cocina, ¿no? Las estanterías de los libros. Creo que es una forma excelente de conocer a una persona. ¿Estáis de acuerdo o en desacuerdo con este método? Yo, la verdad, no me fijo demasiado, no presto demasiada atención a la librería o a las estanterías de la casa de las personas, pero imagino que es verdad que refleja bastante bien lo que o dice algo de las personas que viven ahí. Si alguien va a nuestra estantería donde están los libros, hay 2 estantes muy grandes con libros de gramática, de metodología de enseñanza, de español, de inglés, libros de idiomas que aprendemos como el francés, el chino, el alemán. Y luego hay libros de, bueno, novelas en inglés y español sobre todo, algunos libros de no ficción, de desarrollo personal. Sí. O sea que sí que está bastante relacionado con quién somos. Creo que es una forma muy buena de conocer a la gente, pero es que tienes que pensar también que solo dice una parte, no solo cuenta una parte de la historia. Sí. Por ejemplo, esta puerta aquí, que se puede ver, está cerrada porque ahí está la cocina. Y la cocina está asquerosa, como la mayoría del tiempo. Así que es verdad que es una forma muy buena de conocernos porque es como dice mucho de nosotros y todas las cosas que dice son la verdad. Pero la cocina no está asquerosa, está desordenada. Pues abre la puerta para que la gente vea. No. Y con los libros, creo que sí puedes adivinar cosas de los libros, pero, por ejemplo, tenemos libros políticos con los que no estamos de acuerdo. Quiero decir que hay ideas en estos libros que no pensamos. Y creo que si ves un libro y quieres juzgar a la persona por ese libro, es posible que te equivoques. Claro. Básicamente, que hagas o cometas un error. Ok, lo próximo. Vale. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes en vuestra vida? Son los mismos para ti y para Oliver, para el inglés. De Winek. No sé, quizás es polaco el nombre, no sé. Bueno, en español diríamos Winek. Winek en español. Pues el dinero, el prestigio y la fama. Y la fama. Y los dos pensamos igual. Es una pregunta muy grande, ¿no? Sí. Pero, a ver, respondo Winek a la segunda. ¿Son los mismos? Pues imagino que no son exactamente los mismos, pero yo siempre digo que lo más importante para mí, para poder estar en una relación, con una pareja especialmente, con amigos también, pero con una pareja especialmente, es compartir valores, ¿no? Entonces, hay ciertos valores que veo en Oliver, en el inglés, que me gustan mucho. El inglés no mira a nadie por encima del hombro, ¿vale? Que es una expresión un poquito más avanzada. Es que no juzgo a nadie. Que no juzgas a nadie, no eres clasista, tratas bien a todo el mundo independientemente de su profesión, y eso desafortunadamente no es así para todo el mundo. Hay personas muy clasistas que tratan a una persona u otra dependiendo de su estatus, su profesión, su capacidad económica. Sí, salí con un chico una vez y hablaba muy mal él con el camarero. Y es como no podía haber
perdido el interés más rápido, la verdad. Sí. Estoy de acuerdo contigo. El valor más importante para mí en la vida es la bondad, que es que alguien sea simpática y Buena gente. Buena gente, básicamente. Sí. Sí. Y bueno, también yo diría como un valor que podemos compartir es la importancia del aprendizaje, ¿no? De querer aprender cosas nuevas. No solo idiomas, pero en general. Sí. Y también una cosa más y luego pasamos. La sinceridad. Para mí es súper importante. Sí. Siempre, incluso si es incómoda. Sí. Yeah. ¿Ok? Ex-Kustin, no sé cómo pronunciar el nombre. Imagino XK o Austin. Ok, vale. Quizás. ¿Qué es lo que más alegría os da cuando pensáis el uno en el otro? Ok, tendré que pensar. Cortamos aquí para tener una pausa. Pausa de 5 minutos. Okay. Vale, yo lo tengo ya. Yo no, pero quizás encuentro inspiración. Vale. A ver, imagino que como muchas parejas me hace sentir bien pensar en que tengo a alguien que cuando llego a casa, y esto está conectado con el valor de la sinceridad que has dicho, no solo la sinceridad, la sensación de poder ser yo sin máscaras contigo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque obviamente somos seres sociales y en el trabajo, con personas que conoces pero no mucho, en el gimnasio, es una versión un poco modificada de ti. Pero en casa, naturalmente, nos sentimos al 100%, estamos 100% relajados para ser uno mismo. Y el hecho de que tú me aceptes con mis cosas buenas y cosas malas y viceversa, que yo haga lo mismo contigo, pues me da alegría y también me gusta cuando somos un poco tontos. Voy a decir algo similar, de hecho. Creo que también tiene algo que ver con la sinceridad. Es que yo me considero bastante confesional y no creo que sea necesario ser así para tener una relación buena, pero sé que tú sabes todos mis secretos, creo, básicamente, y no me siento mal sobre nada, básicamente, que sé que no me vas a juzgar por ninguna cosa. Y creo que eso es bastante raro. No creo que mucha gente tenga esa relación con nadie. Creo. Bueno. Así que creo que eso, básicamente, que sé que te puedo decir cualquier cosa y me vas a apoyar. Sí. Solo para clarificar, no hablamos de crímenes, ¿eh? No, nada así. Vale. Una persona ha preguntado, creo que él es profesor también, y dice, ¿qué importancia se da a los idiomas en las escuelas? Esta pregunta va para ti. ¿Y cómo se motiva a los alumnos para que continúen aprendiendo? ¿Vale? Y pregunta por tu experiencia, porque él piensa que pone mucho esfuerzo, mucha energía, y los estudiantes cuando se vayan de la escuela, pues dejarán de aprender el idioma. Pues, para ser totalmente sincero, en el sistema inglés no hay ninguna importancia, básicamente, dada a los idiomas. Era un poco extraño para mí porque era profesor de latín, así que el latín tiene una posición un poquito extraña porque para mucha gente no tiene ninguna utilidad, no es nada útil, pero para otras personas tiene mucho prestigio. Así que siempre puede encontrar un lugar así. Y el problema para los idiomas modernos es que cada vez menos personas ahora los estudian en la escuela, porque hay un énfasis muy grande en las ciencias y las matemáticas, y no lo veo mal. Yo
elegí estudiar muchas matemáticas en la escuela, pero las combiné con los idiomas. Y sí, yo como profesor simplemente intentaba destacar. Eso es darle importancia al aprendizaje de los idiomas, pero es una batalla muy difícil, la verdad, porque con frecuencia hablaba con los padres de niños quienes es como a ellos, a los niños, les encantaba estudiar los idiomas, pero los padres decían, pues prefiero que estudie las matemáticas para ser médico o lo que sea. Es interesante esto, es muy cultural porque en España sí que se le da mucha importancia al inglés. Tiene sentido. Sí. De hecho, los padres y madres llevan a sus hijos a academias de inglés fuera del colegio para que progresen más rápidamente. Sabes que en el episodio 6 de mi podcast de inglés con Laura hablamos de ese tema. No sé por qué me acuerdo, pero su madre básicamente decía que los idiomas no eran nada importantes, pero no incluía inglés dentro de los idiomas. Así que, porque Laura ha estudiado chino y alemán y le parecía a su madre una tontería eso. Pero pensaba que era súper importante que estudiase inglés. Claro. ¿Sabes? Sí, Así que creo que el inglés no es un idioma dentro de España. Yeah. Es como algo esencial. Exacto. Más que un idioma. Sí. Y Erwin nos ha preguntado algo sobre Valencia, la ciudad donde vivimos ahora. Dice que ha visitado varias veces Valencia, pero no sabe qué parte es la más acogedora. Una pregunta para ti. Bueno, ¿conoces mejor la ciudad? Sí, pero tú como llevas 6 meses viviendo aquí, ¿hay alguna parte que te guste más? Me gusta mucho Ruzafa y me gusta también El Carmen. Me gusta todo el centro de la ciudad. Sé que muchísima gente vive en Patraix. Sí. Pero no he pasado mucho tiempo ahí. Vale. A ver, como ha preguntado por una parte acogedora, yo diría que en el centro de Valencia y específicamente donde está la NAU, que es la primera universidad en Valencia, esa zona que es el centro, el casco histórico, la parte más antigua de la ciudad. Hay calles muy estrechas, pero hay algún parquecito pequeño y es bastante acogedor. Y hay muchos restaurantes, es un lugar muy agradable. Así que te recomiendo que visites la NAU también, porque hay muchas exhibiciones muy interesantes. Y vamos con la última. Inglés, última pregunta. Bueno, y es una pregunta que hacen muchas personas durante todo este tiempo. Pero esta pregunta en concreto de David. Sí, de David. ¿Podría el inglés hablarnos de su experiencia aprendiendo español? ¿Cuánto tiempo lleva hablándolo y cómo ha mejorado desde que os conocisteis? Pues supongo que empecé a aprender español cuando vivía en China, en Pekín. Estaba estudiando chino, mandarín en una universidad ahí y conocí a una amiga, la Laura, que he mencionado, y ella empezó a enseñarme español y yo le enseñaba el inglés de negocios para que su madre estuviera contenta. Y eso fue hace 10 años más o menos. Pero la verdad es que me esforzaba muchísimo con el aprendizaje de español al principio, antes de conocer a César. Quedaba muchas veces cada semana con gente para practicar. Incluso al principio, cuando ni siquiera podía hablar, tenía que escribir cosas para comunicar lo que quería decir. Pero lo veía como un desafío muy importante en la vida para mí
y me gustaba mucho el proceso de aprender. Desde que nos conocimos, ha mejorado mucho mi español, pero siempre estoy muy consciente. Es como me parece casi importante decir que normalmente hablo español de una forma un poco diferente de cómo hablamos aquí. Y creo que incluso con el acento me cuesta más con este podcast porque creo que es difícil tener un acento realista o mejor cuando tratas de hablar un poco más lento. Así que si quieres escuchar como normalmente hablo español con César, puedes escuchar uno de los episodios de la versión avanzada, porque creo que, irónicamente, es más fácil hablar bien cuando hablas con tu velocidad normal. Sí, y sin pensar, sin adaptar. Irónicamente, hablando así, es que es casi... No pienso en inglés cuando hablo contigo en español, pero haciendo este podcast sí pienso mucho más en inglés. No sé si eso ayuda, pero quizás David y los otros no sabrán, pero hacemos un día de inglés, un día de español. Sí. Llevamos 8 años y medio haciendo eso y eso ha ayudado mucho. Así que si tienes la oportunidad de conseguir a una pareja española, es muy útil. Sí, tengo que decir que el inglés ya tenía muy buena gramática cuando nos conocimos. Tu gramática ya era muy buena. Por el latín, me gusta la gramática. Claro, muchas personas confían solo en escuchar y leer mucho para mejorar su gramática, pero como adultos tenemos la posibilidad de estudiarla de una forma estructurada y aprender más rápidamente que simplemente hacerlo como si fuésemos niños. Entonces, tú eres un friki, un nerd de la gramática, te gusta mucho. Creo que sí que has mejorado mucho, además de tu pronunciación, el vocabulario. Creo que tu léxico sí que es mucho más amplio, conoces más palabras y a veces me hace gracia porque usas palabras que uso yo, que son palabras muy mías y que tú usas también ahora, ¿no? Y viceversa. Con el inglés. Claro. Pues inglés, primero, en 3 minutos tienes tu clase de francés ¿Verdad? con Mus y así que nos tenemos que despedir. Sí. Muchas gracias, estudiantes, por todas las preguntas. Era imposible meterlas todas, pero gracias a todo el mundo que ha enviado alguna pregunta. Gracias por los 100 episodios. Es que no puedo decir más que gracias. Gracias a ti, inglés. Vamos a por los 200 episodios. Sí, claro. Y probablemente no vamos a necesitar 3 años esta vez. Seguro que no. Pues estudiante, un placer. Si te gusta el podcast, ayúdanos compartiéndolo con otros estudiantes o tu profe o dejando un pequeño comentario o valoración en forma de estrellas. Te mandamos un abrazo muy grande. Chao, chao. Un saludo. Chao.